Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Como siempre estoy súper emocionado de estar con ustedes, y hoy les traigo un vídeo que créanme les va a encantar. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem y su fiesta secreta. Sí, ya sé lo que están pensando, ay. Vamos a sumergirnos en ese primer encuentro, en esos momentos inéditos que tanto nos fascinan, y por supuesto, en esa primera vez juntos que tanto ha dado de qué hablar. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, análisis, y por supuesto mucho chisme. Pero antes de que empecemos a desgranar todos los secretos de esta apasionante historia, ya saben. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y por supuesto, si ya son suscriptores, muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, pongámonos serios y empecemos con el tema que nos trae hoy aquí. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos hacen saltar chispas. La química entre ellos en la serie Love is in the Air fue innegable, y todos, absolutamente todos, queríamos que esa magia traspasara la pantalla. Y parece ser que lo hizo. La historia de Hande y Kerem es una de esas que nos engancha, nos hace soñar y nos llena de esperanza. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue esa primera vez juntos? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa fiesta secreta? Vamos a descubrirlo. Primero, hablemos de la serie. Love is in the Air, o Sen Kalkapm en turco, fue un fenómeno mundial. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie nos contaba la historia de dos personas muy diferentes, con personalidades opuestas, que se ven obligadas a fingir una relación. Pero como suele ocurrir en las buenas historias de amor, la ficción se convirtió en realidad. La tensión entre ellos era palpable, las miradas, los gestos, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre bambalinas. Y aquí es donde entran en juego la fiesta secreta y esos momentos inéditos que tanto nos interesan. Rumores, filtraciones, fotos, todo comenzó a surgir. Se decía que después de meses de rodaje intenso, el equipo de la serie organizó una fiesta para celebrar el éxito. Y por supuesto, Hande y Kerem estuvieron ahí. Las fotos que se filtraron de ese evento fueron el principio de todo. Vimos a Hande y Kerem juntos, riendo, charlando, muy cercanos, demasiado cercanos, dirían algunos. Y ahí, en esa fiesta, parece ser que algo se encendió. Pero, ¿qué pasó exactamente en esa fiesta? ¿Cómo fue esa primera vez juntos? Bueno, como imaginarán, la información es escasa y la privacidad de las celebridades es muy importante. Sin embargo, podemos especular, basándonos en las pistas que tenemos. Sabemos que la fiesta fue un momento de distensión, de relajación, después de meses de trabajo duro. La presión de las grabaciones, el éxito de la serie, la convivencia diaria, todo eso, inevitablemente crea lazos. Y en el caso de Hande y Kerem, esos lazos se hicieron mucho más fuertes. Las fuentes no oficiales hablan de una conexión instantánea. De miradas que lo decían todo. De conversaciones que se prolongaron hasta altas horas de la noche. De un ambiente de complicidad y alegría que se podía sentir en el aire. Se dice incluso que hubo momentos en los que la tensión era tal, que el resto del equipo se apartaba para darles espacio. Y es que cuando la atracción es tan fuerte, es difícil esconderla. Pero ¿cómo fue la transición de la amistad a algo más? ¿En qué momento decidieron dar el paso? Esa es la pregunta del millón. Probablemente, como suele ocurrir en estos casos, la decisión fue gradual. Las conversaciones se hicieron más profundas, las miradas más largas, los gestos más cariñosos. La fiesta secreta fue tal vez el detonante, el punto de inflexión. Un momento en el que se dieron cuenta de que había algo más que una simple amistad. Después de esa fiesta, las especulaciones sobre su relación aumentaron. Los fans de la serie y del Sen Kalkapm en general estaban enloquecidos. Querían saber, querían que fuera real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis de cada foto y vídeo en el que aparecían juntos. Cada like, cada comentario, cada mirada,
todo era analizado al detalle. Y aunque ellos intentaron mantener la discreción, era prácticamente imposible. La química era tan evidente que negarlo era absurdo. Luego vinieron los viajes, las escapadas, los momentos robados. Las fotos juntos en lugares exóticos, las publicaciones en redes sociales con mensajes enigmáticos. Todo alimentaba la emoción y la curiosidad de los fans. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón coquetén. O con la idea de oficializar su relación, pero sin dar el paso definitivo. Querían mantener su privacidad, pero a la vez, querían que el mundo supiera que estaban juntos. Los paparazzi, por supuesto, jugaron un papel fundamental en esta historia. Perseguían a Andy y Kerem por todas partes, intentando captar el momento perfecto, la prueba definitiva. Y aunque a veces eso resultaba invasivo, también nos regaló algunas de las fotos más icónicas de la pareja. Fotos en la playa, fotos tomados de la mano, fotos besándose, fotos que confirmaban lo que todos sabíamos, que Andy y Kerem estaban enamorados. Pero volvamos a esa primera vez juntos. Sabemos que la fiesta secreta fue un punto de partida. Un momento en el que todo cambió. Pero, ¿qué más pasó después? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Aquí es donde la información se vuelve más difusa. No tenemos detalles concretos de lo que pasó entre ellos en esos primeros momentos. Pero podemos imaginar, podemos intuir, basándonos en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se trataban. Es probable que después de la fiesta, la conexión entre ellos se intensificara. Que empezaran a pasar más tiempo juntos, a conocerse más a fondo, a compartir sus sueños, sus miedos, sus anhelos. Que se enamoraran, poco a poco, de la persona que tenían al lado. Y que esa primera vez juntos fuera el inicio de una relación que, aunque con altibajos, marcó sus vidas. Los momentos inéditos que nos interesan son aquellos que ocurrieron entre bambalinas, lejos de las cámaras, lejos del público. Esos momentos de intimidad, de complicidad, de conexión que solo ellos dos compartieron. Esas risas, esas miradas, esos gestos que nadie más vio. Esos secretos que solo ellos conocen. Y aunque no tengamos acceso a ellos, podemos sentir la magia, la energía, el amor que los unía. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos con los detalles, con saberlo todo, con conocer cada pequeño secreto de las celebridades. Pero a veces lo importante no es saberlo todo, sino sentirlo. Sentir la emoción, la alegría, el amor que transmiten. Disfrutar de su historia sin importar los detalles. Porque al final lo que importa es que Andy y Kerem se encontraron, se enamoraron y nos regalaron una de las historias de amor más bonitas del momento. Y hablando de momentos bonitos, no puedo dejar de mencionar la etapa en la que Andy y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sus apariciones públicas juntos eran un acontecimiento. Las alfombras rojas, las entrevistas, las fotos, cada vez que aparecían juntos, las redes sociales explotaban. Y no es para menos, su amor irradiaba y la gente quería ser parte de su historia. En general, su relación se desarrolló de manera muy natural. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, compartían sus éxitos, y se consolaban en los momentos difíciles. Eran una pareja que inspiraba, que daba esperanza. Y aunque su relación no duró para siempre, nos dejaron un legado de amor y complicidad que siempre recordaremos. Recuerden, la fiesta secreta fue solo el comienzo. Fue el detonante de una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla y que nos hizo soñar. Los momentos inéditos, las miradas, los gestos, todo contribuyó a crear la magia entre Andy y Kerem. Y aunque no sepamos todos los detalles, podemos sentir la conexión, la energía, el amor que los unió. Y es que a fin de cuentas, la historia de Andy y Kerem es una historia de amor. Una historia que nos enseña que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y que aunque las relaciones no siempre duren para siempre, los recuerdos, las emociones y las experiencias vividas siempre quedarán grabados en nuestros corazones. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado del análisis y de todos los detalles. Sé que este tema despierta mucha curiosidad, y espero haberles proporcionado información interesante y entretenida. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este vídeo sobre la fiesta secreta de Andy y Kerem, su primera vez juntos y esos momentos inéditos que tanto nos intrigaron.
Espero que les haya gustado este viaje por su historia de amor. Quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por su apoyo constante. Su presencia en este canal es lo que hace que todo esto valga la pena. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué es lo que más les sorprendió? ¿Qué otros detalles conocen sobre la historia de Andy y Kerem? Compartan sus opiniones, sus teorías, me encanta leerlos. No olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos puedan conocer la historia de Andy y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.